Oye, Nico, bienvenido al podcast. Gracias por querer conversar conmigo hoy día. Lo primero que te quiero preguntar es algo que he visto que te preguntan en redes sociales, que es, ¿existen las sirenas? No. No. No hay evidencia científica que sustente, ni siquiera la más mínima, la existencia de humanoides acuáticos. Porque hay que entender que cuando uno dice sirena, gracias a las películas, a los monitos animados, uno piensa que son, no sé, pues, mujeres preciosas con pelo largo, ¿cachai? Que eso en verdad en el mar, un animal con pelo largo no les sirve. Es molestoso el pelo. Ajá. Entonces, tendríamos que ponernos en el ámbito de que, claro, sería como un humanoide acuático, ¿ya? Algo que tenga como rasgos humanos, pero claramente tenga, no sé, no tenga pelo, ¿cachai? Tenga branquias, o tal vez puede tener pulmones, pero eh, tiene que tener algún sistema para poder respirar como los cetáceos. Pero no hay nada, no hay ninguna mínima evidencia que nos dé algún indicio de eso, pues en todo este tiempo ni siquiera evidencia fósil, nada. Pero como siempre le digo a la gente, porque hay gente que me dice, es que yo he visto sirena, o mi abuelo navegaba y vio sirena, yo como, no te puedo discutir eso, pero mientras no haya evidencia científica no podemos afirmarlo. Y hay gente, es chistoso, hay gente que me dice, cuando salga evidencia te vas a arrepentir. Y yo, sí, pues. Si llega a haber algún Sí. descubrimiento o algo así, claramente voy a decir, ahora sí, podemos hablar de esto. La pincoya es una sirena, ¿no? Creo que la pincoya es como... No, es distinto a una sirena. Es como otro tipo de ser mitológico. Pero es un humano... Es un humanoide acuático, humanoide claro, acuático, sí. pero tiene como otra historia detrás, que es como distinto a lo que es la sirena en sí. A la sirena que creo que nació como en los países nórdicos, no me acuerdo cuál es el origen mitológico de la sirena en sí, pero está en todo el mundo. ¿Qué otros mitos de ese tipo hay en tu universo de estudio e investigación? Miles, 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 miles. El océano da para que la gente vuele su imaginación. El hecho de que no haya tanto descubierto aún, el tema de que conozcamos menos del 25%, da para que la gente se imagine lo que sea, po. Como por ejemplo... El Kraken, o este tema ahora que se va a estrenar la película de Sí, sí, Megalodon sí. 2, no sé si viste la 1. No he visto el tiburón gigante, ¿cierto? Sí, tiene varias, bueno, hay hartas películas dedicadas a Megalodon, es un tiburón prehistórico que sí existió, pero hace millones de años ya está extinto. Y salió una película que se hizo bien popular y es malísima, pero igual entrete de verla. Y de hecho yo quiero ver las dos, porque no puedo creer que hayan sacado una dos. Y también pues, hay gente que cree que anda un megalodón dando vueltas, pues, que como que pudo sobrevivir en el fondo del océano y ahora está por ahí dando vueltas. Pero no hay gente seria que crea en estas cosas, o sí... No, gente de ciencia, digamos, biólogos marinos, no. Nosotros discutimos otros tipos de problemáticas, ¿cachai? No discutimos si es que hay sirena o no, o que si hay megalodón o no, esas cosas claramente no hay por dónde encontrarle un sustento. Y cuando dicen que solo el 25% del océano ha sido estudiado, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Que en cuanto a la profundidad o la superficie, o qué significa eso? Sí, después del tema de lo que pasó con el submarino el Titán, que ahí falleció gente y todo, quedó en evidencia lo difícil que es poder explorar el fondo marino. Y parece que ¿cierto? El artefacto mismo era bien pobre en cuanto a su tecnología, ¿no? Sí, bueno, ahí hay harto que hablar del tema de como los cuestionamientos que se le hacían a la empresa y un Sí. montón de cosas más que de por medio, ya que eso siempre ha existido en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de submarino, en la parte espacial también. Millonarios que quieren hacer sus propios artefactos para explorar otras partes. Pero bueno, ahí quedó en evidencia lo difícil que es, ¿ya? Hay muchas barreras, la primera y la más importante es que no respiramos bajo el agua. A mayor profundidad, mayor presión, y bueno, las profundidades máximas conocidas del océano son demasiado, ¿cachai? Muy profundo, entonces es muy difícil llegar ahí nosotros, y ya de por sí ha sido difícil con, por ejemplo, robots motorizados. Entonces, toda esta dificultad para explorar ha hecho que se haga difícil poder mapear todos los rincones del océano, poder ver todas las especies que nos podemos encontrar. Aunque igual tenemos alguna idea, igual. O sea, hasta ahora la evidencia que hemos encontrado, porque sí hemos llegado a profundidades, no sé, por ejemplo, el abismo Challenger, que es una de las partes más profundas del océano. También acá en Chile, que se llegó a la fosa de Atacama, que está a 8.000 metros de profundidad.
y hemos encontrado vida, claramente, pero sabemos cómo es esa vida o cómo qué adaptaciones puede tener, entonces sabemos lo que no nos vamos a encontrar, por ejemplo, animales grandes como ballena en el fondo del océano, No hay. imposible, o El sea, megalodón no está ahí esperando. no, estaría muerto de hambre y de frío. ¿Y no hay robots que hayan llegado a lo más profundo del mar? Sí, pues hay, lo más creo que han llegado al abismo Challenger, que está en la fosa de las Marianas, que está a poco más de 11.000 metros de profundidad. Pero se está logrando llegar más abajo con ROPS, que se llama, que son estos robots motorizados. Quería preguntarte por algo que no sé si tiene que ver con lo tuyo, no, no directamente, pero sí como tangencialmente. Que hace un par de meses fui al zoológico metropolitano acá ¿Ya? con mi hija de 3 años. Y ella estaba muy emocionada, ¿cierto? Íbamos a ver jirafas y todo lo demás. Y yo también, yo no iba desde que era chico, o sea, no me acordaba. Y entramos y uno entra, ¿cierto? Pasa a la boletería y 20 metros, no sé si ha ido. Al Metropolitano no he entrado, he ido al Windsor. Ya, no, yo no he ido nunca al Windsor. Bueno, te cuento esto después, me podéis contar del Windsor. Y uno entra, pasa a la boletería y 20 metros más allá te reciben 2 elefantes, ¿cierto? Enormes, en, no sé, 200 metros cuadrados, ¿cierto? Un espacio como el porte de este local, una cosa así. Y yo me acuerdo que entramos, lo vi y pensé, oh, esto es para hundirse en una depresión terrible por las condiciones. Y pensé, ¿qué hago? ¿Nos damos todo el paseo o nos vamos? No sé qué mensaje le estoy dando a ella tampoco. Bueno, filo, lo dimos la vuelta entera. Y la jaula siguiente son unos monos arañas o unos macacos negros, no sé qué son, ¿Ya? que están también en un espacio del puerto, esta salita, todos tirados en el suelo, como derretidos a 32 grados de calor, con lo que uno puede intuir que es como depresión. No sé, ¿qué te pasa a ti cuando ves animales en cautiverio en condiciones que no son Es ideales? un tema súper polémico, pero yo ya tengo, ya he tenido harta experiencia con el tema de acuarios, por ejemplo, que es como Claro. con lo que más me he topado yo. Eh, claro, es chocante ver a un animal encerrado, siempre lo va a ser, pero hay que entender el contexto detrás de todo lo que hay de un zoológico, un acuario, cuando el objetivo es la preservación o tener programas. Por ejemplo, da pena ver a unos pingüinos metidos ahí, no sé, pues, en una parte tal vez tan pequeña como lo sería, no sé, pues, verlo en el ambiente natural. Pero hay que entender de que esos pingüinos, la mayoría puede que sean rescatados, ya puede que no, si los sueltan, no van a poder sobrevivir en el ambiente natural, ¿cachai? Porque, o si no son rescatados, nacieron en cautiverio, entonces es su hogar en el fondo, ese es el lugar que uno ve. Y lo importante, yo creo que lo que hay que averiguar cuando uno quiere ir a un zoológico o un acuario es ver si es que realmente tienen programas de conservación. Por ejemplo, el zoológico metropolitano tiene muchos programas de recuperación de pingüinos de Humboldt, en donde los pingüinos que tienen el zoológico, cuando tienen huevos, toman algunos de esos huevos, no todos obviamente, y los llevan al medio natural para que parejas que no hayan podido procrear o que no tengan huevos en época de nidificación, se los ponen y así se recupera la población del pingüino Humboldt, que hoy en día está bastante disminuida. Entonces, claro, pues, y una forma de financiamiento de todos estos programas es la entrada a los zoológicos y también que los niños conozcan. O sea, yo por suerte hasta ahora los acuarios que he conocido tienen una visión bastante buena en educar, que eso es lo que falta, porque en el colegio no te enseñan de educación ambiental. En cambio en los zoológicos, en los acuarios siempre vamos a tener una sección donde te explican de la contaminación, los plásticos, el problema con, bueno, un montón de cosas. Y creo que hay que ver todo ese trasfondo antes de poder decir como, ah, ok, no tiene que existir un zoológico, por ejemplo. Claro. Porque hoy en día yo la verdad es que no conozco, bueno, ni en Chile ni en Latinoamérica, zoológicos o acuarios que todavía compren animales. ¿Ya? Porque ese era el problema hace muchos años atrás, que teníamos lugares donde todavía pasa, por ejemplo, en Orlando, o sea, donde tienen ¿El SeaWorld? El SeaWorld. Por ejemplo, eso es un mal ejemplo, porque ahí se sabe, se sabe que compran delfines del medio natural, y eso ya no está bien. O sea, si vas a sacar animales porque sí, animales sanos, digamos, ahí estamos mal. Eso es lo que pasaba hace mucho tiempo con algunos zoológicos, algunos acuarios. Hoy en día no, pues todos son rescatados y de hecho hacen falta más lugares porque cuando van a rescatar acá en la región de Valparaíso, no se ponía en mar Valparaíso pingüinos, aves que están heridas o lobos marinos,
no hay lugares donde meterlos. ¿Cachai? Antes uno decía ya el zoológico de Quilpué, el Metropolitano, el Windsor, pero ya no hay espacio, entonces no los pueden recibir. Mira. Entonces ahí se tienen que hacer, no sé, como tipo, no sé si granjas, pero en la misma playa hay que cerrar una parte para dejar ahí a los animales para que tratar de que se mejoren y puedan volver al medio natural. Y hay veces que, no sé, se meten perros o gente misma que lo rompe. Entonces hay que como cambiar un poco ese switch porque creo que ahí también ha hecho mucho daño el mal animalismo. Son estas personas que hacen como ONGs o organizaciones animalistas, pero que no averiguan, pues simplemente ellos no quieren que hayan animales encerrados. Sí. Y si esa es tu visión, claramente cualquier zoológico acuario para ti va a ser malo. Pero si veis todo el trasfondo que hay, decía, no, en verdad, si no estuviese este lugar, los animales que rescatamos, que no pueden volver al medio natural, no tendrían dónde llegar. Pues. Sí, me imagino que también hay mucho aquí en las redes sociales como que potencian cuánto uno se polariza respecto a todo tipo de temas y hay esto que dices tú como un animalismo malentendido, donde es muy fácil demonizar a los zoológicos, ¿cierto? Por principio. Claro. Pero también pienso, evidentemente la gente que trabaja ahí está haciendo lo mejor que puede, gente que obvio que ama a los animales, pero es difícil, ¿cierto?, sostener estas dos cosas simultáneamente, ver un elefante que evidentemente no lo está pasando bien, ¿cierto? Y al mismo tiempo pensar que este lugar hace un trabajo para bien. Sí, pues ahí, bueno, ahí entramos como qué condiciones uno piensa que el animal está mejor o no, pues. ¿Me entendí? O sea, ¿lo dejamos ahí o qué? Claro. ¿Cachai? ¿A dónde lo Sí, llevamos? sí, Porque transportar animales grandes es súper... Yo feliz de que, no sé, pues, que el animal pudiese transportarlo a estos grandes reservorios que hay, no sé, en África, en algunas partes, que son lugares controlados, naturales, pero controlados también, donde los animales en cautiverio pueden sobrevivir, porque no van a tener depredación o cosas así, por ejemplo. Pero para eso... ¿Y en Chile uno puede tener animales exóticos como privados, de mascota? No. Hay una normativa que es la que entrega el SAC, si no me equivoco, que es sobre animales exóticos y eso también entra también, por ejemplo, con peces ornamentales, que son los peces que se utilizan para acuarios como particulares, cosas así. Hay un listado enorme de especies que no se puede tener. Hay algunas que son consideradas como exóticas que sí se pueden tener como mascotas, pero hay otras que no. Mamíferos grandes no. No, monos, por ejemplo. No. Ningún mono se puede tener como mascota. ¿Y se ha sabido de casos como, no sé si viste esa serie en Netflix, Tiger King se llama, de estos gringos que en Texas, creo que es Texas, no hay legislación respecto, creo que ningún animal, y tienen ¿cierto?, granjas privadas llenas de... que es un zoológico básicamente. Sí, pero ahí he tenido un mal zoológico. Pero en Chile se ha sabido de gente así que se trae animales, qué sé yo, millonarios exóticos que quieren mostrar, ¿cierto?, su riqueza con un tigre en el patio. ¿Ha pasado eso? Sí, pasa con los narcotraficantes. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué los tipo de...? narcotraficantes que yo he conocido casos de que, claro, que tienen mucho dinero y así, y no sé, pues tienen de mascota boas en su casa, monos, animales exóticos, ¿cachai? Caimanes, han habido así casos. Y bueno, no sé si te enteraste hace poco una alerta que hubo en el norte por un caracol africano gigante. Sí, sí. Lo más probable es que ese ha sido traído por alguien como animal exótico, ¿cachai? Y se le escapó, no sé, se fue y ahí está. Y esos son hermafroditas, pueden reproducirse solos. O sea, es más peligro que solo tener un animal que no pertenece... Claro, es mucho más riesgoso que el solo hecho de sacar a ese animal de su hábitat, ¿cachai? Claro. Es como hay otros peligros de por medio. Si se escapa, se puede reproducir. Sí. ¿Y hay acuarios grandes en Chile? Yo no busqué, sabía que iba a hablar contigo, entonces googleé si había algún acuario de estos enormes, ¿cierto? Con ventanales vidriados gigantes y que pasan belugas o qué sé yo. Ya. ¿Hay algo así acá? No, el del Windsor no está para nada mal. No he ido, no. La verdad es que tiene una gran variedad de animales, está bien interesante. Y si es que, por ejemplo, no quieres ver animales como vivos en acuarios, también está la opción de los museos. El Museo de Historia, el Museo de Historia Natural de acá de Santiago tiene toda una sección dedicada al océano y es hermosísima, aprendí un montón. Tienen los modelos de los animales,
video y un montón de cosas más. Esa es una opción para la gente que tal vez aún así no quiera ver un animal encerrado en un acuario, por ejemplo. Está bueno, Pero así tan grande no. Yo el acuario más pro que he visitado hasta ahora ha sido el de Valencia, el Oceanographic, ¿Sí? en España. Espero a todo cachete ese acuario. El lugar es hermoso. Hermoso, es como se ven las películas, puestos grandes acuarios y tienen todo un tema, toda una sección de investigación científica, de rescate de fauna, de reinserción y un montón de otras cosas de por medio. Entonces yo me enamoré de ese acuario, la verdad, el Oceanographic de Valencia. ¿Oceanographic? Oceanographic de Bueno. Valencia, España. Si alguien tiene la oportunidad, visítelo. Muy bueno. Te quería preguntar también por la inteligencia de los animales marinos, porque ¿cierto? Los delfines y las orcas y todos estos animales que estamos acostumbrados a ver como logos de marcas y en monitos animados y películas, todos sabemos que son inteligentes, ¿cierto? Porque es más fácil intuir que algo cognitivo interesante pasa allá adentro. Pero cuando tú los pulpos, en particular de los pulpos, ¿qué tan inteligentes son los pulpos? ¿Y cómo se compara la inteligencia de un pulpo con la de los delfines o con la nuestra? Mira, el pulpo es mi animal marino favorito. Ah, sí, te quería preguntar eso también. Sí, es mi animal marino favorito. La inteligencia del pulpo es maravillosa porque es uno de los, para ser invertebrado, presenta rasgos o signos de inteligencia avanzado que son comparables a la de un vertebrado. Eso ya de por sí es como wow. Y además, el pulpo, han habido varias investigaciones o también libros que he leído que hablan del tema de la conciencia en otros animales y en específico en el pulpo. El pulpo es uno de los animales que nos da señales, indicios de que otro animal puede tener conciencia sobre sí mismo. Que eso es algo que es como el límite entre ya este animal inteligente y este es como un animal muy inteligente, al punto de poder ser consciente de su existencia. Que es lo que tenemos el humano, pero que no hemos podido ver en otro, o podido demostrar en otros animales, sobre todo en invertebrados. Entonces, el pulpo tiene esas características que lo hacen tan atractivo para la parte científica y para mí. Yo he tenido la oportunidad de ver pulpos buceando y la verdad es que son maravillosos. O sea, y te miran, tú los miras y sientes como que te hablan con la mirada. Es como un tema muy personal, pero son animales maravillosos y sí, son muy inteligentes. ¿Cómo se ha comprobado que tienen conciencia de sí mismos? Lo que pasa es de que son capaces, bueno, de resolver problemas primero, tienen también la capacidad de recordar cosas y además se ha visto de que pueden reaccionar ante la presencia de otro pulpo, otro individuo y también individuos cercanos, como si fueran parte de su familia o, no sé, amigos, por el ponte tú. Entonces eso te da indicios de que claramente el pulpo tiene conciencia de él y de sus otros. Responde distinto dependiendo del Claro, rol social claro, del otro pulpo. Sí, incluso. Y eso que los pulpos son solitarios, pero tienen la capacidad de poder reconocer tal vez pulpos que hayan visto, por ejemplo. Lo mismo pasa con el humano. Esta cuestión que salió por este documental o película, creo que, Mi amigo el pulpo. Que a mí en verdad no me gusta mucho ese documental. No me gusta mucho. ¿Por? Humaniza demasiado al pulpo. Porque es bonita por parte de la visión de la persona. Este cineasta o ex cineasta creo que era, que tenía depresión y como que el pulpo lo ayudó y es como todo bacán, pero para la persona. Pero compara los sentimientos del humano, de la persona, con los sentimientos del pulpo y no es así. Si el pulpo realmente tiene conciencia sobre él, tiene otro tipo de conciencia que va a ser distinta al del humano y es obvio, porque tiene otro sistema nervioso, tiene otras cosas. Entonces nosotros proyectamos mucho para poder entender cosas, entonces es normal, pero hay que hacer la división. O sea, un sentimiento que tenga un pulpo puede que no sea, y lo más probable es que no sea igual al que tenga el humano. Entonces, humanizando a los animales podemos crear un daño en el sentido de que, por ejemplo, después de ese documental, alguien puede encontrar un pulpo y, voy a ser amigo de este pulpo. Y lo trata de tocar o agarrar a la fuerza. Y eso no corresponde. ¿Cómo te imaginas tú qué es la experiencia interna de un pulpo entonces? Porque obviamente no sienten, ¿cierto? No es que escuchen música y se conmuevan con la música. Si es que hay algo ahí adentro es distinto a cómo es para nosotros. Pero ¿qué te podéis imaginar? Es que voy a imaginarte un montón de cosas, ¿no? ¿Pero que sienten dolor, ponte tú los pulpos, crees tú? Sí, son conscientes de... O sea,
no puedo decir que son conscientes, pero claramente responden a estímulos cuando tienen algún daño, por ejemplo. Ahora, hablar de nocicepción, que es el tema técnico para hablar como de dolor en otros animales, ahí hay que hacer estudios claramente que tengan que ver como con cómo reacciona el sistema nervioso ante un estímulo para decir, ya, esto se puede interpretar como que está sintiendo dolor. ¿Ya? Pero sí, responden a estímulos. Y eso es lo otro, el dolor en otros animales va a ser distinto al que sentimos nosotros. Pero hay una escala de preferencia, ¿cierto? El dolor no es deseable para un pulpo. Es un mecanismo de defensa. El dolor, el miedo son mecanismos de defensa que tenemos el humano y tiene otros animales para poder evitar peligros, escapar de la muerte, saber cuándo tienes una parte herida para, no sé, hay que tratar de cuidarla, que se cure y todas esas cosas. Son mecanismos de defensa. Es demasiado útil evolutivamente el dolor. Tiene Sí, que haber sido las primeras cosas que apareció en la conciencia, la posibilidad de sentir dolor. Claro, de responder a estímulo en el fondo, porque nosotros lo interpretamos como, el humano lo interpreta como dolor. Otros animales, por ejemplo, como una medusa, lo interpreta como que algo me está estoy suponiendo, algo me está tocando, me voy a alejar de ese algo, Claro. ¿cachai? Es como, son sistemas de ¿Qué de otro? alerta. ¿Tú comes animales marinos? Sí, sí, pero mi alimentación es bastante especial. Yo he pasado por varios, porque estoy tratando de encontrar el equilibrio entre lo que es una alimentación saludable para mí, porque hago mucho deporte, una alimentación que no sea tan mala para el medio ambiente y que también tenga como un poco más de conciencia, digamos, o la menor crueldad posible. ¿Ya? He pasado por muchas etapas, vegetariano, alimentación basada en plantas, he pasado por muchas partes. Hoy en día lo que más consumo es proteína animal del mar, pero trato de que sean como moluscos, bivalvos, tal vez no tanto pez, y si son peces trato de que sean pescados de forma sustentable. O sea, la conciencia juega un rol en tu decisión Sí, dietética. sí. Por ejemplo, con el pulpo me pasa que a mí el pulpo me encanta. Yo lo encuentro una exquisitez ese plato. Pero después de ver uno buceando y como sentir esa como conexión para mí con ese animal, ahora casi no, lo evito un poco. O sea, de repente salgo a comer con familia y tal vez se piden un pulpo y yo lo veo y es como... De ahí como un pedazo. Claro, hay algo raro porque incluso la persona más carnívora, ¿cierto? Difícilmente se pediría un delfín a lo pobre. Es que eso es algo que critican harto y de hecho me lo han criticado, voy a ser súper transparente. A mí siempre me critica gente que tiene la alimentación basada en plantas o gente vegana que cómo puedo hablar tanto del cuidado de los océanos y como animales. Es como, bueno, es que uno puede tener una dieta sustentable, ¿ya? Si tú hablas de que el animal no sufra, claramente la única forma de que un animal no sufra es no matarlo, ¿cachai? Pero si estamos hablando de cuidado del medio ambiente, de cuidado del océano y de ser sustentable, se puede hacer y se puede comer, se puede ser carnívoro, ¿ya? O omnívoro. Entonces, yo... Bueno, la pregunta se me fue. Me fui como No, para otro lado. no es una pregunta, es como uno... Es difícil definir el límite de qué animal es Ya. moralmente No sé si ¿cierto? ahora me acuerdo para dónde iba. Aceptable comérselo y cuál no. Uno claramente genera empatía por unos y no por otros. Sí. Eso es normal y nos pasa entre nosotros mismos. O sea, yo me voy a preocupar de mi cercano, de mi amigo, de mi familia y tal vez no me preocupe tanto de un desconocido. Porque uno genera empatía con ciertos grupos y con otros no. Lo mismo pasa con los animales al momento de elegir qué comer, ¿cachai? O sea, yo voy a comer una vaca o no sé, lo que sea, un cerdo y no me voy a comer a mi perro o a un gato porque tengo empatía por esos animales y por esos otros no. Y eso es algo natural, ¿ya? Ahora, si está bien o no, es cosa de la moralidad de cada uno, ¿ya? Y claramente cada persona va a tener... Hay gente que te va a decir, yo feliz me como un delfín o ballena o un tiburón, ¿cachai? Otra gente no, y así para gustos colores, ¿no? Yo trato de siempre inculcarle a la gente de que sus decisiones, bueno, además de que sigan su conciencia, traten de averiguar el tema de la sustentabilidad. ¿Cachai? O sea, no voy a estar comiendo una especie que sé que está en peligro de extinción, por ejemplo, por mucho que te guste, ¿ya? Sí. O cosas así. O elegir organismos de pesca sustentable, pesca artesanal, cosas así. El pulpo es interesante porque pasa esto de que es mucho más difícil empatizar con la experiencia de un pulpo que de un
un delfín, ¿cierto? O de cualquier otro mamífero en realidad, pero si está ahí en lo cierto en tu intuición de que los pulpos son tan inteligentes como los vertebrados, esta sensación de que comerse un pulpo está mejor que comerse un perro es un error, diría yo. Sí, pues, o sea, va a depender ahí, en ese aspecto en específico, de qué me elijo comer o qué no, en base a lo que tú, por qué decides comer esto y no esto, Sí. ¿me entendí? Como que va por ahí, yo creo que el tema de la alimentación. Yo nunca opino o nunca le digo a nadie, oye, no comas esto, no comas esto otro, porque siento que la alimentación es un tema muy delicado, no solamente por el tema de los valores de cada uno así, sino que también porque hay muchos problemas hoy en día con la alimentación. Y veo tanta gente hablando de no comas esto, come esto, y que no tienen ningún tipo de instrucción en el sentido de que no son nutricionistas, no son nutriólogos, entonces es un poco peligroso y esto... ¿Cómo se llama? Cuando se tiene como desorden alimenticio, hoy en día se ve demasiado y se normalizan muchas cosas que no deberían estar normalizadas. Así que yo nunca te voy a decir así como esto no lo comas o esto no. Te puedo aconsejar como en general o cosas así. Porque a mí yo tengo mis experiencias propias y por ejemplo otra cosa que no como y es por una experiencia que viví. Sirenas. Claro, jaiba, cangrejo. Ah, ¿ya? A mí me encantaba, pastel de jaiba, todo eso. Y ahora siento no, como que me da un poco de asco, porque una vez buceando había un lobo muerto y así inflado, verde, así como putrefacto, y estaba lleno de jaiba comiéndolo. Y eso yo lo sabía, o sea, desde antes de entrar a la carrera yo sabía que los crustáceos en general son detritívoros, como que comen los desechos, cadáveres, cosas así. Pero cuando lo vi en ese momento bucear, como que no sé, algo me impactó y ahora siento que o cuando huelo cuando están cocinando jaiba, por ejemplo, lo encuentro demasiado fuerte y digo, no, como que me da un poco de rechazo. Es Pero raro. por eso. Bueno, casi cualquier tema que tú toques te van a llegar personas, ¿cierto? Condenándote por tu falta de sensibilidad con su grupo específico. Así que, ¿cómo manejáis eso de las redes sociales? Porque es imposible salir ileso de los trolls y de la gente ¿El hate? que nunca se puede complacer del todo. Claro, el hate, pero no solo el hate, sino que los fanáticos que están convencidos de su verdad, ¿cierto? Y que te la tratan de imponer a ti. Mira, yo creo que algo que me ayuda mucho son dos cosas. Bueno, sí, dos principales. Uno, que tengo mi conciencia tranquila, en el sentido de que yo sé que mi estilo de vida y porque básicamente dediqué mi carrera y mi vida al cuidado del océano. O sea, ahora con el tema de que trabajo en fiscalización pesquera, con ciertas decisiones o ciertas cosas que hago, puedo evitar de que se capture 1 o más toneladas de un pescado en el agua. Eso es harto. Estoy salvando 1 tonelada de pescado, es harto individuos salvados, entonces siento que ahí aporto mucho y estoy dedicando mi carrera y mi vida a eso, entonces me deja tranquilo el hecho de que siempre trato de buscar como ese equilibrio entre también lo que después las decisiones que tomo al comer o al vestirme, por ejemplo, porque cuando uno se viste también puede afectar negativamente a los animales. O las cosas que uno compra, no sé, la botella, cosas, accesorios, cosas así. Y por otro lado, entonces como tengo la conciencia tranquila, nada lo que me diga alguien como que me va a hacer sentirme mal, sino que puedo recibir consejos o vivencias de otra persona para yo cuestionarme mis propias decisiones y así poder mejorar en esos aspectos. Y lo segundo, y lo más importante, es de que creo que tengo el ego muy alto. Entonces, si de por sí alguien cercano a mí es difícil que me diga algo que me afecte, o que me trate de una forma que me afecte como para yo bajarme, menos una persona que me está comentando algo en redes sociales. O sea, comenta todo lo que queráis. Yo a veces borro comentarios porque se empiezan a insultar entre la misma gente que comenta, y a mí eso no me gusta. Como que de por sí, ¿por qué insultar o por qué te ponía a colocar tonteras en redes sociales y al final no va a llegar a ningún lado? Y trato de que mi espacio en particular sea un espacio seguro para que la gente que no sepa pregunte y no quede como tonta.
¿ya? Entonces, cuando hay gente que pregunta cosas muy obvias y otra gente que le responde de mala forma, y ahí trato como de filtrar un poco, eliminar algo, pero hacerse más imposible. Pero es como eso. Pero cuando se refieren a mí personalmente, yo no respondo nada porque sé que no voy a ningún lado. O a veces, cuando ya es mucho, es como que le respondo de forma sarcástica. Para que más le arda, ya sé que me quede picado. Porque esa gente espera de que uno le responda con un testamento, Claro. como justificando. Y yo, no. No, si no estás de acuerdo con algo que yo hago, que yo digo, ok, exprésalo, pero no esperes que yo haga algo más, además de tal vez leer el comentario y decir como, puede que esta parte me sirva, o me quedo con esta parte, que es lo que dijiste, y con esto no. ¿Y eso lo tuviste de siempre? No el ego, sino que porque yo he cometido el error de enfrascarme en discusiones en Twitter infinitas con alguien que es imposible de corregir. No, Imposible. estás perdiendo tu tiempo, no hay a ningún lado. Sí, he perdido tiempo en eso. Cambio de tema radical, porque tenemos 10 minutos más quizás. Te quiero preguntar por el cambio climático y ¿cuántos años tenés tú? 29. ¿Y la primera vez que te metiste a bucear? ¿Autónomo o apnea? Apnea es con el snorkel, yo creo cuando tenía 11 años, 10, 11 años. Sí, chico, estaba chico. ¿Ha cambiado el mar, las zonas a las que hay vuelto a sumergirte en 15, 10 años después en Bueno, tu vida? las zonas costeras cambian constantemente, de hecho cambian de una estación a otra. Si te das cuenta, de invierno a verano hay playas que tienen mucha arena y después poca, Sí. o pasan de arena a ser de roca o así. La zona costera es como muy dinámico siempre, pero a lo que es como, por ejemplo, la cantidad de flora y fauna, la alga y todo eso, sí, ha cambiado bastante. Ha cambiado harto. Hay zonas que se conservan y otras no. Y el problema es de que está muy acelerado. Hace poco estaba leyendo unos informes que saca el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que hay un sistema de vigilancia para el tema que lo hicieron para el tema del niño oscilación del sur, por el fenómeno del niño y la niña. Y se llama SAPO. O sea, esas son las siglas abreviadas, SAPO. Un sistema como de monitoreo, no me acuerdo qué significa cada sigla. Sistema de alerta y otra cosa más. Capaz significa alguna que lo pusieron solo... O sea, igual tiene un poco de sentido, porque en nombre. el fondo como que te alerta o te monitorea de cómo está... El sapo. Claro, es el sapo del océano, ¿cachai? Ya, bueno, y en esos informes se está viendo que las fluctuaciones de temperatura y los cambios que está produciendo, bueno, en específico en el área pesquera, porque es lo que hace el IFOP, claro, están muy acelerados, cada vez más. Cada vez se están viendo más cambios de poblaciones, de densidad, de biodiversidad, y eso es preocupante. Es preocupante porque no sabemos, si es que no cambiamos el switch ahora ya, no sabemos cómo terminar nosotros, porque lo que estamos poniendo en peligro no es tanto el mundo en sí o los animales del mundo, porque te aseguro de que antes que se extinga el último animal marino, el último animal terrestre, los primeros que nos vamos a extinguir vamos a ser nosotros. Entonces, es preocupante por ese lado. ¿Qué le diría a alguien que es escéptico respecto? Te debe llegar también gente que no cree en el cambio climático. Terraplanistas, todo. ¿Y cómo uno empieza? Porque yo también veo por el otro lado hay como un pánico generalizado respecto al cambio climático por fanáticos que también, a mi parecer, entienden esto mal, ¿cierto? Y que hay que comer solo semillas de chía, ¿cierto? Y vestirse con lin, qué sé yo. Con caña. No apretar ningún interruptor de luz y todo lo demás. ¿Cómo uno encuentra sanidad en el universo? Informándose. Es un cliché, pero es real. No te tienes que quedar con lo que dicen las noticias o los medios de comunicación masivos. Porque lamentablemente varios de esos medios de comunicación masivos recurren al clickbait, que en el fondo una cosa que puede ser muy sencilla o puede ser muy clara explicarla, la agrandan para que sea atractiva para la gente, para que le dé clic, para que se quede viendo el video y todas las cosas. Entonces, ¿cómo uno sale de eso? Es informándose, yendo a la fuente. A veces es difícil porque hay estudios o cosas que están en inglés, o son papers, estudios científicos que son un poco complejos de leer para una persona con escolaridad normal, digamos.
Pero hay otros medios de comunicación que tratan de entregar la información lo más neutral posible. Hay gente como yo que trata de entregar la información lo más veraz y neutral posible. Entonces, la única forma es que uno se informe y vea la fuente de las cosas. Pues, por ejemplo, no tiene que ver con el cambio climático, pero hace también unos días salió una, no sé si lo viste, que supuestamente unos tiburones cocainómanos que son adictos a la cocaína en Florida, porque la hipótesis dice que los carteles de droga tiran como las bolsas al océano y los tiburones van como que se comen la coca y están siendo se están volviendo adictos y en base a esa adicción están como teniendo comportamientos raros con humanos y hasta en la tele salió y si tú lees vas como a la fuente, al estudio que citan, es un estudio súper cuestionable y que la forma en que no le hicieron test toxicológico a los tiburones, que es lo más obvio que tendrías que hacer para poder ver si es que realmente son adictos o no, o si es que han consumido esa droga o no. Lo que hicieron fue como, ya, nosotros creemos que esto pasa así, entonces vamos a llenar unos sacos, que son como parecidos a los sacos de droga, ¿cachai? Y los vamos a llenar con harina de pescado, con alguna cosa, y los vamos a tirar a ver si es que los tiburones reaccionan. Y obvio que van a reaccionar, pues si lo estáis llenando con harina de pescado, con algo, entonces el tiburón claramente va a ir a ver qué hay dentro de esa bolsa. Y en base a eso, que si te lo cuento ahora, tú dirías como, claramente no son adictos, ni siquiera han probado la cocaína. O ni siquiera se ha comprobado. Hay mucha gente que ahora piensa que hay tiburones cocainómanos en Florida porque salieron en varios medios de comunicación. Es una buena historia. Entonces hemos desmitificado la pincoya, la sirena, el megalodón y ahora los tiburones cocainómanos. Cocainómanos. Pero claro, con el cambio climático, para la gente que escuche esto, es algo real, ya está pasando. Es preocupante, pero hay que tomarlo con la seriedad que corresponda. Ya no yéndose a los extremos porque también es malo. O sea, te puede afectar de forma negativa al pensar de que no hay nada más que hacer porque sí hay mucho que hacer todavía. Ya cuando salen estos titulares de que ya no hay nada más que hacer, nos vamos a morir, no, ya todavía se pueden hacer cosas. Sí, yo creo que hace poco que empecé a ver esta marea contraria al fanatismo, porque hay uno que es mucho más de izquierda, ¿cierto? Un ecologismo extremo que viene con el veganismo y todo lo demás, que es marcadamente de izquierda, y hace poco empiezo a ver en redes sociales comentarios mucho más marcados en el otro extremo, ¿cierto? Un escepticismo radical frente al hecho de que el humano tenga algo que ver en el cambio climático, esto es parte de los ciclos de la Tierra, y Donald Trump lo dijo, ¿cierto? Que esto es una ilusión, sacó una foto incluso a su jardín nevado y dijo, ¿dónde está el calentamiento global? Pero veo en Chile que esto está apareciendo con cada vez más fuerza, en mis redes al menos. ¿Qué le diría a esa persona de ese extremo? A ver, yo le diría que crea un poco más en la ciencia, o sea, gracias a la ciencia estamos donde estamos ahora, estamos vivos, ¿ya? Entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque en el fondo la biología a mí me encanta porque es una ciencia descriptiva. Nosotros no inventamos cosas. Los biólogos lo que intentan es entender lo que ocurre y traducirlo en un lenguaje que sea entendible por el humano. Pero es lo que estamos tratando de describir lo que ocurre, no es que inventemos algo diciendo como ya, esto, ahora voy a inventar un ciclo, no sé, por el cambio climático. No, el cambio climático está porque está sucediendo y porque se está viendo, ¿ya? Que crean un poco más en eso, que no crean tanto en esta gente que tiene como estos fanatismos tan marcados cuando alguien es tan... se pone con un micrófono frente a las masas a gritar cosas, es alguien para dudar, o sea, es como... que vean cuál es su motivación detrás. Si su motivación, alguien que tenga la motivación de cuidado del océano, de querer, o bueno, de la naturaleza, el medio ambiente en general, de un bienestar en común, no va a hacer ciertas cosas que una persona que quiere poder, más poder del que tal vez tenga, o quiere figurar, porque la gente que va con esta idea tan arraigada de que el cambio climático no existe. Yo veo a esa gente y veo gente totalmente ególatra, pero en un mal sentido. O sea, gente que piensa que el universo gira al torno de él. Entonces, por eso piensa que tiene la razón en todo. Y no es así. Entonces, que crea un poco más la ciencia, que cuestiona a la gente que tal vez siga, porque esa información la saca de algún lado, ya sea de alguna otra persona que haga videos hablando de que el cambio climático no exista, o no sé.
y que entienda que lo que se busca no es que nos volvamos todos hippies, que vivamos en comunidad de pies descalzos, no, que se llegue a un equilibrio, ¿entendido? O sea, encontrar ese equilibrio donde podamos coexistir, que eso es lo que nos falta. Hoy en día no estamos coexistiendo. Estamos tan desconectados de la naturaleza que pensamos que no la necesitamos. Como que estamos encerrados en nuestras casas, con nuestros celulares, con nuestra tecnología, que no sentimos el hecho de que realmente necesitamos de que afuera haya un océano saludable, que haya un medio ambiente saludable, y pensamos de que, no necesito, nosotros vamos a estar bien, puedo seguir haciendo lo que quiera y el mundo va a seguir bien igual, porque yo estoy bien, pero no es así. Entonces un poco más de coexistencia, de conexión con la naturaleza, porque es chistoso, porque cuando digo nos falta conexión con la naturaleza, mucha gente piensa en como, este va a ser un machitún, ¿cachai? Y no es eso, es como ser consciente de que necesitamos que nuestro entorno esté saludable para nosotros también estar. Y eso, y ya basta. Le pegaba. No, estuvo bueno, estuvo un súper buen lugar para cerrar, y de aquí nos despedimos y vamos a hacer un machitún. Yo feliz, fuera igual, de cámara. yo soy bastante abierto de mente en hartas cosas, así que me gusta experimentar en toda la parte. Yo siempre digo, tengo mi parte muy científica, pero también tengo una parte muy espiritual. Así que creo que es el equilibrio, no perfecto, pero un equilibrio saludable cuando se trata de esas cosas. Ya, Nico, mil gracias por el tiempo, estuvo súper entretenido. Gracias a ti por la invitación. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.